Bueno, damas y caballeros, bienvenido una vez más a Forjando su Espada. Mi nombre es Alex. Conmigo tengo a Roberto y el tema de hoy es... Vamos a hablar un poquito de el cristianismo cultural versus el verdadero cristianismo. ¿Qué me dice sobre el cristianismo cultural? Yo sé que hablamos un poco fuera de cámara sobre lo que se llama cherry picking, ¿verdad? Ok, sí, eso es un término un americano. término que se usa, americano, exactamente. Sí. ¿Qué me dices tú a pesar de lo que es cultural versus lo que es verdadero? Ok, primero voy a empezar con un versículo de la Biblia para poner un fundamento. Y es que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto está en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que lo que dice la Biblia es todo lo que necesitamos para tener una vida como Dios quiere que nosotros la tengamos. El problema del cherry picking, que yo lo llamé hace años el cristiano del buffet. ¿Por qué del buffet? Pues cuando tú vas al buffet, ¿qué tú haces? Escoger lo que te gusta y dejarlo el resto. Pues eso hacen con la Biblia. Escogen lo que te gusta de la Biblia, pero lo que no te agrada, lo dejas ahí, lo tocas. Es más, y si alguien te habla de lo que dice ahí que no te gusta, empiezan a llamarlo hereje, anatema, como se me ha hecho a mí en varias iglesias. Anatema, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto, además dice esto más. Pero eso es lo que hay. Y mira, entonces, ¿qué pasa? Hoy día tenemos una plaga de yoólogos y miólogos en vez de teólogos. O sea, es mi yoología, lo que yo entiendo y lo que creo, o miología, lo que yo escogí e interpreté a lo que a mí me conviene. Y eso, lamentablemente... Sí, esa gente no se dejan guiar por el Espíritu Santo, sino que es a su entendimiento y como ellos lo perciben ser. Eso es así. Y vemos cómo esto, sin darnos cuenta, está afectando a toda la iglesia hoy día. Está afectando a toda la iglesia. De hecho, si vamos a ver el mandamiento, ¿sabes cuál es el primer mandamiento y el más importante? ¿Cuál es? Como dice en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda su fuerza. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo, que está en Marcos 12:31, y el segundo es semejante, o sea, que semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces, si vamos a estos dos son los resumen de los 10 mandamientos que Dios nos dio en el monte, que le dio a Moisés. Y de hecho, mucha gente no toma en cuenta que esos 10 mandamientos fueron primero escritos por Dios. Que si Moisés no hubiera destruido las tabletas, entonces nosotros pudiéramos decir que Dios también escribió directamente en la Biblia. Pero no ocurrió así. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, tenemos que se predica y se practica en la mayoría de las iglesias un evangelio romántico, materialista y sobre todo humanista. O sea, porque se centra en lo que yo quiero y lo que yo creo y en lo que yo
entiendo. Y enfatizan que la voluntad de Dios es dar abundancia material, es dar salud y una pareja perfecta, tenerte bien, que Dios te va a tener triunfando con éxito, que Dios tiene un gran propósito contigo, que Dios tiene un gran propósito con todo, que es salvarnos de la ira del mismo, que son, y estas cosas son agradables para el mundo, o sea, para todos. Se enseña que vamos a estar de gloria en gloria, que seremos cabeza y no cola, eso es algo que dice la Biblia, pero se nos olvida que Jesús dijo también que en este mundo vamos a padecer aflicción, que vamos a pasar por tribulación, que el mundo, la gente que son del mundo nos van a aborrecer por causa del nombre de Jesucristo. Dice aún que los hijos nuestros se levantarán en contra de nosotros y los padres se levantarán en contra de sus hijos, en contra de sus hijos verdaderos creyentes, en contra de los padres verdaderos creyentes. Y si vienes a ver, en Mateo 10:34, Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. Y eso es a lo que se refiere es al conocimiento de lo que verdaderamente dice la palabra. Cuando un cristiano verdadero se basa en lo que dice la Biblia, entonces mucha gente se levanta en contra de él. Por ejemplo, yo tengo una persona que es bien cercana a mí, que se pasa diciendo, ¿por qué tú? Ya, dije que uno. Pero me cuestiona, por ejemplo, los videos que yo hago, me cuestiona cuando yo corrijo a alguien. De hecho, no me invita a su iglesia por miedo a que yo me ponga a corregir a su pastor y todas esas cosas. Pero si vengo a ver, ese es mi trabajo como maestro de la palabra, a eso Dios nos llamó a todos. De hecho, tenemos que hacer un video que el tema va a ser defiende la palabra de Dios. Porque en la Biblia nos manda a defender la palabra de Dios. Sí, no si encontramos que algo está dicho mal por el pastor o por cualquier otro hermano, se supone que nosotros nos dejemos llevar por lo que dice la Biblia. Exacto. Pero mira que tanto es así. Por ejemplo, he visto unos videos que hablan de sal ungida. De usar la sal para, por ejemplo, si tienes un hijo homosexual, ponle sal en el ombligo para que tú veas como el espíritu inmundo del homosexualismo. Eso es mentira. Sí, porque en la Biblia no habla de eso. No, el que es homosexual es porque quiere ser homosexual. Tiene que tomar una decisión en su vida y atenerse a lo que dice la palabra de Dios y dejar esa práctica. Eso es todo. Porque la Biblia dice misma, y esto está en el video, ¿verdad? Que nosotros hicimos de no le eches la culpa al diablo de lo que hace, que los pecados, el adulterio, la fornicación, el robo, no son demonios, son los deseos de la carne. Es lo que está que sale del corazón del hombre. Vaya y vea el video para que usted lo pueda entender un poquito más claro. Entonces, también debemos entender que el éxito, aún dentro de la Biblia, o sea, el que te anuncias como profeta, el que hace 20,000 sanidades, el evangelista que cientos, tantos mil de personas se convirtieron a través de, porque dicen a través de mí se convirtieron, no, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, no es a través del Espíritu Santo, es a través de mí. Pues ya estamos hablando de un cristiano, ¿verdad? Cherry picking. Sí, así mismo es. Entonces, ¿cómo Jesucristo definió el éxito de un verdadero cristiano? Mira, lo dice en Lucas 10:20. No se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten a ustedes, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y eso, por más que profetice, por más que sane, por más que evangelice, por más que se conviertan, por más que sea pastor,
por más que seas profeta, por más que seas nada de lo que tú hagas dentro de cualquier cosa que tú hagas dentro de la iglesia, me corrijo, ¿verdad? No, eso no significa que tu nombre esté escrito en los cielos, porque hay un versículo bien claro que dice, pero en tu nombre yo profeticé, en tu nombre yo sané, en tu nombre yo evangelicé, y Jesús le dijo, pero es que yo no te conozco. O sea que lo más importante es tener una relación con Dios sana, según lo que dice la Biblia, a que tú escojas cómo tú entiendes que vas a vivir delante de Dios, a que tú te eches gloria a ti mismo diciendo, yo soy el profeta fulano de tal. Si vamos a ver en la Biblia, ningún profeta se llamó a sí mismo profeta. La gente lo reconocía. Mira, por ahí viene el profeta. Como profeta. Y tú sabes qué hacía la gente, si lee la Biblia, en la mayoría de los casos, se escondían, se echaban a correr o empezaban a tener miedo. Eso fue que hicimos algo y Dios viene a hablar. No iban corriendo, pero dime qué me va a pasar mañana, el año que viene. Dime cómo mi negocio va a mejorar. Porque ningún profeta venía a decirle eso. Si vamos a ver, eso es parte. Es más, mire, si usted examina cada video que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy, usted se va a dar cuenta que lo hacemos en contra del cristianismo cherry picking o el cristianismo bufetero, porque nos vamos a lo que dice la palabra y no nos dejamos llevar por nada que no sea bíblico. Y ese es y por eso es que me atrevo a decir que nosotros vivimos en un tiempo en que los ataques más peligrosos contra la sana doctrina no vienen de fuentes exteriores, o sea, no es que de afuera nos están atacando, sino que desde el mismo interior de la iglesia hay un enemigo que progresa poco a poco, que es silente, que no nos damos cuenta, y a través del púlpito, a través de los estudios bíblicos, a través de predicaciones, a través de canciones y a través de conversaciones cotidianas entre los mismos cristianos, dañan la iglesia. Porque eso sí, que la gente no está diciendo, mira, enséñame en la Biblia dónde es que dice eso, o vamos a hacer un estudio sobre lo que tú me estás diciendo, sino que se dejan llevar por lo que otra persona le dijo y siguen repitiendo como el papagayo. Ok, eso viene de un analfabetismo bíblico. ¿Qué es analfabetismo bíblico? Ignorar la sana doctrina, que en la mayoría de los casos es voluntaria, porque yo quiero saber los beneficios que Dios me va a dar, pero yo no quiero saber las cosas que me van a perjudicar. Como cuando dice que para entrar al reino de los cielos tendremos que pasar por muchas tribulaciones. No, si yo quiero vivir bien, yo quiero estar bien, yo quiero las bendiciones, lo demás se lo dejo a los otros. Pero entonces nos vamos a voltearle, a darle la vuelta al mundo, ¿verdad? Vamos al otro lado del mundo. Miren, nosotros tenemos cristianos verdaderos, hermanos nuestros, por ejemplo en África, Medio Oriente, no voy a mencionar países en específico, en la India, que los matan. Hace poco, por ser creyente. Hace poco entraron unos soldados musulmanes a una escuela de jóvenes cristianos y mataron a 40 cristianos. Hace poco vi un video donde se dejaron en bolsas transparentes en una plaza alrededor de 30 y algo cuerpos de cristianos decapitados, desnudos, en bolsas transparentes para que ellos puedan ver sin cabeza y la desnudez de los cristianos. Se acribillan a sus madres con sus hijos al hombro. En el otro lado del mundo están las enfermedades más terribles, por ejemplo el ébola, ¿verdad? Tenemos también que los cristianos del otro lado del mundo pasan hambre, tienen sed, no tienen que beber tampoco. Entonces nosotros estamos acá, Dios me va a mejorar mi negocio, Dios me va a dar una casa nueva, Dios me va a dar un carro nuevo. Miren, nosotros no estamos viviendo un verdadero evangelio.
No estamos viviendo un verdadero cristianismo. Porque verdaderamente no nos importa lo que pasa al otro lado a nuestros hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los hermanos que son perseguidos, que le quitan todo lo que tienen? Yo oí la historia de un cristiano chino que se le metieron en la casa, le quitaron los hijos, la esposa, le quitaron, era director de un negocio, le quitaron el negocio, o sea, y el trabajo, y lo metieron preso, simplemente porque era cristiano. ¿Cuántos cristianos habrían en la iglesia hoy si eso pasara acá? Ninguno. Vamos a poner 2 o 3 porque siempre hay un pequeño remanente. Pero en una iglesia de 1000 personas puede ser que llegan 25 personas. Si eso pasara acá. Si tú supieras que quizás de camino venga un grupo de soldados, te interceptan y te matan antes de que tú llegues a la iglesia el domingo. O te tienes que reunir en secreto, en lugares oscuros de noche, en sótanos, en túneles, como hacen en muchos lugares del mundo hoy en día. Esos son verdaderos cristianos. Sí, sí. Una vez le dije a una iglesia, mire, vámonos y nos metemos la iglesia, la Biblia debajo del brazo. Vámonos a Afganistán a predicar, a ver qué va a pasar. Incluso vamos a Israel a predicar a ver qué va a pasar. Porque allí la mayoría de los judíos no creen en Jesucristo, te apedrean porque lo he visto. Te escupen en la cara. Eso no lo vemos acá. Acá se están creando leyes para limitar la iglesia, pero como tenemos una libertad de expresión y una libertad de religión, pues se les hace difícil, pero si no, créame, si no existieran esas leyes, la iglesia no estuviera activa como lo está. Así es. Pero como la iglesia lo que hacen muchos pastores es parecerse más al mundo a través de ese cherry picking, o sea, vamos a escoger esto, y esta es nuestra visión. Cosas buenas, bendición, prosperidad, salud. Sí, para llenar los asientos, para calentarlos. Porque si predica lo que hay verdaderamente en la Biblia, no se llenan los asientos. Eso es así. El verdadero evangelio es así. ¿Qué dice el verdadero evangelio? Juan el Bautista lo habló, Jesucristo lo habló. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Es un mandato. Ahí no dice Dios te ama. Ven a Él porque Dios... No, dice arrepiéntete. No me importa quién tú seas. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Que la ley de Dios está establecida en la tierra y se tiene que respetar. Entonces, los cristianos culturales o los cherry picking verdaderamente no aman a Dios. Y lo dice la Biblia, vamos a leerlo. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere decir que un cristiano cultural no ama a Dios. Porque aquí dice bien claro, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué manda? La Biblia completa. No el 25%, no el 10%, no lo que me gusta. Estamos hablando de guardar la palabra completa. El que voy a sufrir a causa de Jesucristo y que voy a tener bendiciones a causa de Jesucristo, porque yo no puedo decir que Dios sana, porque a mí me sanó de cáncer. Yo no puedo decir que a mí Dios no me ha dado de más, pero nunca me ha faltado nada. Incluso cuando mi esposa se quedó sin trabajo, que tuvo varios meses, el Señor mismo me habló y me dijo, tranquilo. ¿Y qué pasó? Le llegaron unos beneficios y unas cosas que con eso fue que nos volvemos otra vez al estatus de tener lo suficiente que teníamos. No tenemos de más, pero tampoco tenemos escasez. Y eso es vivir en abundancia. Vivir en abundancia no es que tengas 3, 4 casas, 5 carros. Vivir en abundancia es que no te falte nada. Y eso es lo que mucha gente no quiere entender. Y mira, tenemos que entender esto otro. 1 Timoteo 4, del 1 al 3 y el 7.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que van a venir personas que son creyentes culturales y van a enseñar eso, van a predicar eso dentro de las iglesias. Pero entonces dice que el Espíritu claramente dice que en estos tiempos, primero van a venir gente con apostasía, gente que escucha a espíritus engañadores. Por ejemplo, yo lo he hablado antes en el video del aceite ungido. Hablé de un predicador famoso que dice que el Espíritu Santo le mandó a hacer la receta del aceite ungido para combatir el COVID. Pero si el Espíritu Santo en el Éxodo prohibió hacer el aceite ungido de nuevo y está prohibido utilizarlo sobre hombres, sobre carne, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo se contradiga él mismo diciéndole a una persona, haz la receta de aceite ungido para que unja con aceite a los enfermos de COVID? Eso es escuchar espíritus engañadores. Y nosotros no podemos entrar en esa dinámica. Es como una persona que está hablando de la sal ungida, que lo hablamos ahorita. Mire, usted lee 2 de Reyes 2, del 19 al 22, y se va a dar cuenta que Dios le dio a Eliseo de que derramara sal en las aguas contaminadas de Éfeso, creo que eran. Si no es Éfeso, pues me perdonan. Y de Jericó, de las aguas de Jericó. Y Eliseo lo hizo. Y dice, Jehová sanó las aguas. Entonces, me discute una persona, no, que es que tú no crees, que Dios no lo ha revelado todo en la Biblia. Hay cosas que no vamos a conocer de Dios a través de la Biblia, porque no se nos dan dadas a conocer. Pero Dios no va a hacer nada fuera del concepto del marco de la Biblia. Dios puede hacer lo que quiera. Pero ¿cómo yo puedo saber si viene de parte de Dios o no si no lo puedo confirmar a través de la palabra? Si yo no lo puedo confirmar a través de la palabra, no viene de parte de Dios. La sal ungida no existe. Eso no es de Dios. Dios le dio unas instrucciones que Eliseo siguió y entonces utilizando la sal purificó las aguas o sanó las aguas, como dice la Biblia en Jericó. ¿Qué pasa? La mayoría de los sistemas de purificación de agua en nuestros hogares utilizan sal. No hay nada mágico, no hay nada sobrenatural, simplemente química básica. Y si hay algo que uno no puede confirmar a través de la Biblia, como estaba hablando, y tú entiendes que Dios te sigue hablando, tú como hombre cristiano, como relación que tienes con Él, ¿verdad? Sabiendo que no es un espíritu engañoso, ¿cómo tú confirmas lo que estás escuchando o lo que Dios te está diciendo? Bueno, la misma Biblia te dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Es inequivocable. Ahora, hay espíritus engañadores que se hacen pasar por Dios y nos engañan. Pero ¿por qué nos pueden engañar? Porque usted no lee la Biblia, porque usted no estudia la Biblia. Por ejemplo, yo quiero comprarme una casa. Señor, tengo 3 casas, pero no sé cuál escoger. Y el Señor te dice, escoge la número 2. Eso no está revelado en la Biblia, pero tú le estás consultando a Dios directamente. Y Él conoce lo que más te conviene a ti. Entonces el problema es que nosotros no queremos esperar a que Dios nos confirme ciertas situaciones y nos queremos adelantar y hacer lo que nos da la gana. Y ese es el problema. La Biblia no está escrita para nosotros hacer lo que nos da la gana. La Biblia está escrita como una guía para nosotros vivir como Jesucristo vivió, porque esa es la meta de todo cristiano. El verdadero cristiano lo que va a hacer
es tratar de vivir como Cristo vivió. ¿Y no como Cristo vivió? En obediencia. Claro que sí, hay situaciones que no están escritas en la Biblia, como eso de tomar una decisión de un trabajo, por ejemplo. Es como cuando yo llegué a Puerto Rico en el 91. ¿Qué yo hice? Yo tenía dos opciones. Trabajar con la Puerto Rico Telephone Company o trabajar con Federal Express. Que ya yo había trabajado con ellos, yo sabía que el sueldo era mucho más alto, que me iba a ganar por lo menos 18 pesos la hora. En la telefónica yo empecé a 3.45. ¿Y qué pasó? Le dije, Señor, tú eres el que va a decidir a dónde yo voy a ir. Y yo teniendo ya experiencia en Federal Express, que lo que hice fue pues solicitar con esa experiencia, me rechazaron el trabajo y empecé a comenzar a trabajar en la Puerto Rico Telephone. Pero ya Dios me había dado visiones de lo que yo iba a estar haciendo dentro de Puerto Rico Telephone. Cuando yo entré, ya yo había visto el salón, ya yo sabía muchas cosas a través de todo el tiempo que estuve trabajando con ellos. Claro que sí, hay cosas que no están escritas en la Biblia porque son cosas cotidianas de nosotros, pero esas cosas cotidianas de nosotros tienen que reflejar lo que dice la palabra de Dios. Y en lo que es la doctrina bíblica, Dios no le va a revelar a nadie algo, por ejemplo, que el último ejemplo que te puedo dar, la sal ungida. No hay un versículo en la Biblia que respalde que se use sal ungida para nada. Es como, la sangre de Cristo para sanar, para liberación. Mire, la sangre de Cristo dice la Biblia que fue para borrar nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. No dice que tiene ninguna otra función. Así que nadie te puede decir, te cubro con la sangre de Cristo o por la sangre de Cristo vas a ser sano. No, mi hermano. Porque eso no es bíblico, eso es cherry picking, eso es cristianismo bufetero o cristianismo cultural, porque yo quiero que la Biblia se adapte a mi cultura, a lo que yo pienso. Pero no nos adaptamos a la cultura bíblica. Nosotros somos ciudadanos del cielo y lo que diga la Biblia es lo que nosotros hacemos. Así que usted va a decidir, ¿usted quiere ser un cristiano cultural o usted quiere ser un cristiano verdadero? Es como dice Juan 2, 15 al 16, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne y la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, lo que muchas veces han dicho de cristianos mundanos, que no debe existir, porque cristiano debe ser cristiano verdadero, no cristiano cultural, ni cristiano cherry picking, ni cristiano bufetero, no. La Biblia no nos manda a hacer nada de eso. La Biblia manda a nosotros a obedecer la palabra de Dios. Nos agrade o no nos agrade. El verdadero cristiano sabe que Dios lo entiende, pero no significa que Él aprueba todo lo que haces, ni tampoco complacerá tus caprichos. El cristiano cultural sabe que Dios lo entiende y vive huyendo de sus debilidades, maquillándolas con excusas religiosas. Vive con la idea de que Dios es uno, que debe servirlo y que debe mantenerme sano, debe mantenerme en abundancia y me tiene que dar todo porque como soy cristiano me lo merezco como hijo de Dios. Pero ¿y los hijos que están en la pobreza no merecen también la abundancia? Los hijos que estamos enfermos, ¿no merecemos también salud? Esa es la diferencia de un cristiano cultural y un cristiano verdadero. Entonces, con esto nos despedimos y como decimos siempre, no me crea a mí, lea la Biblia. Dios los bendiga.